Bienvenidos. Lo que vamos a hacer hoy es una cata estratégica. Vamos a servir una selección de predicciones para 2026, pero ojo, no son las típicas tendencias. Son más bien destilados, ideas de alto impacto pensadas para la toma de decisiones. Así que sin más, empecemos. Y esta frase es que aquí está la clave de todo. Si pensamos en 2025 como el año de la euforia por la inteligencia artificial, bueno, pues 2026 va a ser el año de la soberanía radical. La gran pregunta ya no es ¿qué nueva herramienta uso? La pregunta de verdad es ¿de quién es la infraestructura? O se es propietario o se es un simple inquilino digital. Y ya sabemos lo que les pasa a los inquilinos. Corren el riesgo de que los desalojen. Bien, pues vamos a abrir con nuestro primer plato. Aquí nos vamos a centrar en las amenazas que vienen de fuera. Porque la confianza, que siempre ha sido un activo frágil, en 2026 va a ser sin duda el más caro de todos. La pregunta es, ¿cómo lo defendemos? Vamos a verlo. Y aquí tenemos el primer shot, un Negroni. Es rojo, es amargo, es sofisticado, justo como la verdad que representa. Se suele servir como aperitivo, para despertar el paladar, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, despertar a una realidad bastante dura sobre quién controla la narrativa. A ver, la profecía aquí es contundente. El alcance orgánico, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, va a dejar de ser confiable. ¿Por qué? Porque a medida que las grandes plataformas consoliden su poder, sus algoritmos ya no nos van a mostrar lo más relevante. No, nos van a mostrar aquello por lo que alguien ha pagado. La verdad, como un servicio de pago. Vale, ¿y esto cómo se traduce al negocio? Pues el impacto es directo y doloroso. Los costes de adquisición de clientes, el famoso CAC, se van a disparar, porque estaremos alquilando audiencias en un mercado que básicamente está manipulado. ¿Y cuál es la señal de alarma que tenemos que vigilar? Un cambio repentino en las políticas de Meta, de TikTok, que de un día para otro bloquean ciertos mensajes. Y sin previo aviso, claro. Frente a esto, la acción defensiva tiene que ser inmediata. Y es muy clara. Hay que construir un activo propio. ¿Qué significa eso? Lanzar, o si ya se tiene, reactivar una base de datos propia. Una newsletter, SMS, una app, lo que sea. Porque el mantra para 2026 tiene que estar grabado a fuego. Si no tienes el email del cliente, es que no tienes al cliente. Así de simple. Vamos con el segundo shot, el Sazerac. Este es un cóctel con todo un ritual. Es complejo, con ese toque de absenta casi alucinógeno. Y creo que representa a la perfección la amenaza de la que vamos a hablar ahora, la de los deepfakes, una amenaza sofisticada y sobre todo muy desorientadora. La profecía aquí, la verdad es que es escalofriante. Hablamos de que veremos el primer gran colapso, ya sea bursátil o de reputación, causado por un vídeo falso de un CEO. Imagínalo, un vídeo que parece real con una orden desastrosa provocando una crisis muy, muy real. La IA ya no es solo para crear contenido, es que va a clonar la autoridad para cometer fraudes desde dentro de la propia empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Para combatir esto, hace falta un ritual de seguridad. Vamos a llamarlo el protocolo de desconfianza. Y tiene 3 pasos muy concretos. Primero, establecer una palabra clave de seguridad, una que solo exista offline con el equipo financiero para cualquier transferencia. Segundo, ejecutar un simulacro de phishing por sorpresa esta misma semana. Y tercero, actualizar los NDAs, los acuerdos de confidencialidad, de los directivos y del equipo de finanzas. Hay que añadir una cláusula de integridad biométrica que exija sí o sí una doble verificación. Muy bien, ya hemos visto las amenazas externas. Ahora vamos a cambiar el foco y a mirar hacia adentro. Servimos el segundo plato, que se centra por completo en la disciplina interna, en la excelencia operativa, porque ahí es donde está el verdadero motor de la rentabilidad que perdura. Y para este plato, un Old Fashion, un cóctel fundamental. Hielo, un buen whisky, un toque amargo y ya está, sin adornos. Es el símbolo perfecto del fin de la era de los hacks de crecimiento y de la vuelta a lo básico, a los fundamentos sólidos del negocio. Y la señal más evidente de que algo no funciona es esta desconexión, el síndrome del teléfono roto que todos conocemos. El equipo de marketing celebrando un número récord de leads, mientras que el equipo de ventas reporta que ninguno de estos leads cierra. Esta brecha, esta falta de alineación, es un freno de mano puesto al crecimiento real. La solución pasa por firmar un pacto, un tratado de paz, si queremos, lo que se conoce como un SLA, un acuerdo de nivel de servicio. ¿Y qué se pacta? Pues se define una única fuente de verdad. Primero, ¿qué es un lead cualificado? ¿Con presupuesto, autoridad, urgencia? Segundo, ¿cuál es el compromiso para contactarlo? Menos de 2 horas, por ejemplo. Y tercero, y esto es crucial, obligar a que haya un feedback en el CRM para los acuerdos que se pierden. ¿Por qué no se cerró? Porque sin datos, la queja no tiene valor. Y ahora, un Bloody Mary. Denso, con cuerpo un poco picante, dicen que es el mejor remedio para la resaca.
Pues aquí lo traemos para curar la resaca financiera que dejan los modelos de pricing que no funcionan. Y aquí la predicción es brutal. Muchas empresas llevan años sin saberlo subvencionando a sus clientes. La regla de oro para sobrevivir, la que de verdad importa, es esta. El LTV, el valor de vida del cliente, tiene que ser como mínimo 3 veces superior al CAC, al coste de adquirirlo, más los costes de operación. Si esa relación no se cumple, lo que se tiene no es un negocio sostenible, es casi una ONG. El foco tiene que pasar de los ingresos al flujo de caja. Llegamos al tercer plato, el último, y en un mundo que va a estar absolutamente saturado de inteligencia artificial, la ventaja competitiva más sólida, la que de verdad va a perdurar, no va a ser tecnológica, va a ser profundamente humana. Y para hablar de esto, qué mejor que un mezcal ahumado, algo artesanal, con un sabor a tierra, con un carácter inconfundible. Nos recuerda que el lenguaje auténtico, el que tiene matices y riqueza cultural, se está convirtiendo en el nuevo lujo. Y esta es una de las profecías más potentes. Piénsalo. En un mar de contenido sintético, perfecto gramaticalmente pero vacío, generado por herramientas como ChatGPT, el error humano, la riqueza cultural, lo auténtico, se convierte en el verdadero lujo. La gente pagará más por sentir que al otro lado hay una persona, no un robot. Y una voz de marca así, auténtica, se convierte en una barrera de entrada que la competencia simplemente no puede clonar. La acción que proponemos aquí es una especie de detox de lenguaje, un ejercicio muy simple, en 3 pasos para auditar la comunicación y sobre todo para humanizarla. Primero, identificar el arquetipo de la marca y definir qué es lo que nunca diría. Segundo, prohibir de una vez por todas la jerga corporativa vacía, palabras como sinergia u holístico, fuera. Y tercero, leer los últimos 5 emails de venta en voz alta. Si suenan a robot, hay que reescribirlos. Si suena ridículo al decirlo, es que no funciona. Y con esto cerramos la cata. Vamos con el brindis final. La predicción que en el fondo une todo lo que hemos visto hasta ahora. La idea es que hay que crear una identidad propia que sea única, que no se pueda imitar. Una denominación de origen. El punto clave es este, y es muy importante. Lo que no tiene origen no tiene valor. La era de copiar las mejores prácticas de otros se ha acabado. Copiar el manual de cultura de Google no te va a ser innovador, te va a convertir en una copia barata. En 2026 los que ganan son los que desarrollan métodos propios, una forma única, casi dogmática de hacer las cosas. Esa es la verdadera ventaja competitiva sostenible. ¿Y por dónde se empieza? Pues hay que bautizar el método, hay que darle un nombre a esa forma única de trabajar, dejar de tener reuniones de ventas y pasar a tener el comité de guerra, por ejemplo. Después, instalar un ritual sagrado cada 2 semanas para revisar el pipeline y lo que se ha aprendido. Y por último, establecer una regla de excelencia que no se negocia. Si los datos no están en el sistema, la reunión se cancela, punto. Porque la cultura no es tener pizza los viernes, la cultura es un sistema de ejecución. Y ahora, para terminar, una pregunta para la reflexión. De todos estos shots que hemos probado hoy, de todas estas ideas, ¿cuál ha sido la más difícil de tragar? La más amarga. Porque ahí, en esa incomodidad, es donde probablemente se encuentre la mayor área de oportunidad. La conclusión es clara. En el mercado que viene, la gran misión es construir una denominación de origen propia. Ya no hacen falta más tendencias tibias. Lo que se necesita es cabeza fría para tomar decisiones difíciles y una autenticidad tan sólida que nadie pueda clonarla. El resto es solo vino espumoso.